Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de base de datos, funciones de una base de datos en SQL Server 2016. Vamos aquí a analizar en esta clase los tipos de funciones. Tenemos funciones tipo tabla, que son aquellas funciones que retornan como información una tabla previamente ya construida, las funciones creadas por el usuario y las funciones del sistema. Las funciones creadas por el sistema son todas aquellas que utilizamos normalmente en el día a día, como son las funciones de agregación, donde tenemos la suma, el máximo, el mínimo, el promedio. Las fechas de tiempo, como que date, year, month, date. Funciones matemáticas que nos sirven para redondear, sacar la raíz cuadrada, etc. Y otras muy utilizadas como son las funciones de conversión de datos. Aquí tenemos la estructura de una función donde su sintaxis es simple. Lo que hacemos es empezamos con la sentencia create function, el nombre de la función. Si es que tiene o no tiene parámetros, abrimos los paréntesis. Con el arroba determinamos el parámetro y el tipo de valor, si es que tiene un valor por defecto. Y después de la creación de los parámetros tenemos la palabra return, es decir, qué es lo que vamos a retornar al momento de llamar esta función. Posteriormente tenemos la instrucción begin, es donde se colocan las instrucciones y al final el valor a retornar de esa función. ¿Sí? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es justamente, tenemos aquí en nuestra base de datos SQL Server, estamos trabajando con nuestra base de datos WebDoc, y aquí tenemos específicamente la creación de una función que la hemos llamado fn calcula días. Recibe como parámetro dos fechas, una fecha de inicio de tipo date y una fecha fin. Y al final lo que va a retornar esta función es un valor de tipo entero. Entonces, dentro del begin, declaramos una variable, en este caso es días, de tipo entero, que es la variable a la que vamos a retornar en esta posición de la función. Posteriormente, lo que hacemos es setear o asignar los valores de esta función días. Para ello hemos utilizado una función que me permite sacar la diferencia de fechas y de esta diferencia de fechas lo que nosotros vamos a extraer son los días. Para ello lo que hacemos es una conversión de un char de 20 del valor de la fecha inicial en el formato 110, que generalmente es el formato de día, mes, año. Posteriormente, como segundo parámetro, hacemos la misma conversión, pero ahora para el parámetro de fecha fin, en el mismo formato. Y al final lo que vamos a hacer es retornar esta variable dentro de la función. Entonces, lo único que hacemos es correr la instrucción a través de nuestro motor de base de datos SQL Server, verificamos que esté bien la sentencia y ejecutamos. Luego, para poder probar que la función está funcionando correctamente, simplemente hacemos un llamado a esa función con la palabra select dbo, que es justamente el esquema fn cálculo días, y mandamos como parámetro la fecha inicio y la fecha fin. ¿Sí? En este caso nos devuelve un valor de 39. Una vez que ya tenemos esta función de cálculo de días, lo que hacemos es justamente hacer la utilización de esa función en una sentencia SQL. En este caso, vamos a correr este select, en donde estamos sacando el número del trámite, la fecha de registro, la fecha de movimiento interno del documento, y aquí hacemos la llamada a nuestra función calcula días, donde mandamos los parámetros y nos retorna el valor. Entonces, es así como se crea una función en SQL Server 2016 y se puede utilizar ya dentro de una sentencia de selección.